La niña llevaba semanas mirando por la ventana. No era una ventana cualquiera. Era el único lugar donde su mirada todavía encontraba sentido. Su cuerpo estaba débil. La enfermedad había ido apagando su energía poco a poco, como una luz que se va quedando sin corriente. Los médicos hablaban en voz baja. Los adultos fingían optimismo. Pero ella entendía más de lo que decían. Desde su cama podía ver una pared vieja del edificio de enfrente, y sobre esa pared, una enredadera. No era una planta hermosa, no tenía flores llamativas, solo hojas verdes, aferradas al muro como si no quisieran soltarse. Cada mañana, la niña contaba las hojas. Al principio había muchas, pero el otoño llegó sin pedir permiso. El viento comenzó a soplar más fuerte. El frío se coló por las rendijas. Y una a una, las hojas empezaron a caer. La niña observaba en silencio. Cada hoja que se desprendía parecía llevarse algo de ella. Una esperanza, una fuerza, un deseo. Un día, con una serenidad que no correspondía a su edad, le dijo a quien la cuidaba: «Cuando caiga la última hoja, yo también me iré». No lo dijo con miedo, lo dijo como quien acepta una ley natural, como si su vida estuviera atada a esa enredadera. Desde ese día, la planta dejó de ser solo una planta. Se convirtió en un reloj, en una cuenta regresiva, en la medida exacta de su fe. Cada hoja que caía marcaba un día menos, y cada mañana lo primero que hacía era mirar la pared, buscar, contar, confirmar si aún quedaba alguna. Al principio intentaron distraerla, cambiar el tema, cerrar la cortina, pero ella siempre pedía que la dejaran ver. Porque mientras hubiera una hoja, había una razón para quedarse. El invierno se acercaba. Las hojas eran cada vez menos, y la niña cada vez más silenciosa. Fue entonces cuando alguien nuevo apareció en su vida. Un hombre mayor, un pintor. No era famoso, no era importante para el mundo, pero tenía algo en la mirada, una calma extraña, como si hubiera visto muchas despedidas y aún así siguiera creyendo. Entró a la habitación sin grandes palabras. Se sentó cerca. Le habló de colores, de pinceles, de cómo un trazo puede cambiar por completo una imagen. La niña lo miraba con curiosidad. Por primera vez en días, su atención no estaba en la ventana. Él le enseñó a mezclar colores, a deslizar el pincel con cuidado, a crear algo donde antes no había nada. Y sin darse cuenta, la niña comenzó a confiar en él. Un día, mientras pintaban en silencio, ella rompió ese silencio con una frase que no esperaba respuesta. «Cuando caiga la última hoja, yo moriré». El pintor no se sorprendió, no intentó corregirla, no le dijo que no pensara en eso. Solo la miró, como quien entiende el peso de una creencia. Ella le contó todo, cómo cada hoja era un día más, cómo el frío las estaba venciendo, cómo sentía que su vida estaba colgada de ese muro viejo. El pintor escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, solo dijo: «Entonces, esa hoja es muy importante». La niña asintió lentamente. Esa tarde, el pintor se despidió como siempre, con una sonrisa tranquila, con una promesa suave.
Vas a mejorar, ya lo verás. Y se fue. Esa noche, el viento fue más fuerte que nunca. Esa noche, el viento golpeó la ciudad como si quisiera arrancar todo lo que aún se aferraba a la vida. La lluvia cayó sin pausa. El frío se volvió más intenso y la enredadera, allá afuera, luchaba en silencio. A la mañana siguiente, la niña despertó con el mismo ritual de siempre. No habló, no preguntó, solo giró lentamente la cabeza hacia la ventana. Muchas hojas ya no estaban. El muro parecía más vacío, más desnudo, más cercano al final. Su respiración era débil, su cuerpo cansado, pero sus ojos seguían buscando esa señal mínima que le permitiera quedarse un día más. Aún había una hoja, una sola, pequeña, oscura, aferrada al muro como si no conociera el miedo. Los días comenzaron a pasar lentamente. El invierno llegó por completo. La ciudad se congeló y luego comenzó a ceder. Y la hoja seguía ahí. Para la niña, esa hoja se convirtió en una promesa, en una prueba, en la evidencia de que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado. Cuando llegó la primavera, algo inesperado ocurrió. La niña despertó una mañana sintiéndose diferente, más liviana, más presente, más viva. Los médicos se miraron sorprendidos. Los adultos sonrieron sin entender del todo, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con verdadera esperanza. Quiso levantarse, quiso acercarse a la ventana, quiso ver de cerca esa hoja que se había negado a caer. Cuando finalmente se asomó, buscó la enredadera, y entonces lo vio. La hoja no se había marchitado, no estaba rota, no estaba seca. Era perfecta, demasiado perfecta. Algo en ella no encajaba. La textura, el color, la forma en que resistía sin cambiar. Y fue entonces cuando comprendió. Esa hoja no era una hoja real. La niña observó la hoja durante largos segundos. No sentía miedo, sentía asombro. Había algo extraño en ella, algo que no pertenecía a la naturaleza, y cuanto más la miraba, más claro se volvía. La hoja no se movía como las demás, no temblaba con el viento, no cambiaba con la luz, no envejecía. Entonces lo entendió. Esa hoja no había sobrevivido al invierno. Había sido creada. Su respiración se detuvo un instante, y en ese silencio, una imagen cruzó su mente. El pintor. Recordó sus manos manchadas de color, su voz tranquila, la manera en que hablaba de los trazos, de los detalles, de cómo una pequeña forma podía cambiar todo un paisaje. Preguntó por él. Nadie respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hicieron, la voz fue suave, casi quebrada. El pintor había pasado el invierno enfermo. Había salido una noche de tormenta, solo, con sus pinceles, y con una decisión que nadie conocía. Esa noche, bajo la lluvia y el frío, había pintado una hoja en la ventana. Una hoja perfecta, una hoja que no caería, una hoja que sostuviera la esperanza de una niña. El esfuerzo fue demasiado para su cuerpo. La enfermedad lo venció días después. La niña escuchó todo en silencio. No lloró de inmediato. Miró de nuevo la hoja. Ahora sabía la verdad.
Esa hoja no era un milagro de la naturaleza, era un acto de amor consciente, un sacrificio silencioso, una obra hecha no para ser admirada, sino para mantener viva a alguien más. Comprendió entonces algo que jamás olvidaría. Alguien había decidido cargar con el peso del invierno para que ella pudiera ver la primavera. Esa hoja no solo había resistido el frío, había resistido la desesperanza, había sostenido una vida, y mientras la niña recuperaba fuerzas, mientras su cuerpo sanaba, algo más profundo nacía dentro de ella. Una certeza. La certeza de que la esperanza no siempre cae del cielo. A veces, alguien la pinta para ti. Con el paso de los días, la niña volvió a caminar, volvió a respirar sin esfuerzo, volvió a reír con una risa distinta, más lenta, más consciente. Pero nunca volvió a mirar una hoja de la misma manera, porque entendió algo que pocos comprenden incluso después de crecer. La vida de una persona puede sostenerse con algo tan pequeño como una creencia, y esa creencia a veces no nace sola. A veces alguien la crea. El pintor nunca buscó reconocimiento, nunca quiso que supieran lo que hizo, no dejó una firma, no dejó una explicación, solo dejó una hoja que no caía. Y en ese gesto silencioso enseñó la lección más poderosa de todas. Hay personas que se dedican a sobrevivir, y hay otras que, aun cuando están cansadas, rotas o enfermas, deciden convertirse en pintores de hojas. Personas que entran en la vida de otros cuando todo parece perdido, que no prometen milagros, que no dicen grandes discursos, pero que dejan algo pequeño, firme, constante, algo que resiste cuando todo lo demás se derrumba. Una palabra a tiempo, una presencia, un acto silencioso, una esperanza pintada en el lugar exacto. La niña entendió que el mundo no cambia solo con fuerza, sino con personas dispuestas a sostener a otros cuando ya no pueden sostenerse solos. Y quizá, hoy, mientras escuchas esta historia, hay alguien en tu vida mirando su propia enredadera, contando hojas, esperando una señal para no rendirse. Tal vez esa persona seas tú, o tal vez tú eres quien puede pintar la hoja. Porque todos, en algún momento, necesitamos que alguien nos recuerde que la primavera existe. Y todos, si lo decidimos, podemos ser ese alguien. Ser pintores de hojas es atreverse a ir al lienzo de la vida de otra persona, no para imponer colores, sino para sostener la esperanza el tiempo suficiente hasta que vuelva a creer por sí misma. Y esa es una de las formas más silenciosas y poderosas de cambiar el mundo.